Buenos días a todos. Intentaré ser breve con mi intervención, aunque esto es lo que siempre se dice y es como uno de los grandes éxitos de estos congresos y nunca se cumple. Lo primero, dar las gracias a la organización. Ya son varias veces que he venido aquí a Recife o a Puerto del Rosario. La verdad que la acogida siempre es buenísima, siempre es muy buena. Y yo voy a hablar del insularismo como fenómeno histórico y voy a plantear el caso majorero como punto de inflexión en su reconfiguración, también podría ser en su redefinición, en su reencuadre. Y creo que además este es el lugar idóneo para hacerlo. Yo voy a saltar del siglo XVI, XVI al siglo XX, no se me mareen. Lo primero que voy a decir del insularismo es que tenemos que tener en cuenta que es un fenómeno constante, que no se va, que está desde los inicios de la democracia hasta hoy, nunca mejor dicho, ahora mismo tiene un proceso de auge, que fueron estudiados desde los 80, desde finales de los 80, por algunos autores canarios, dedicados sobre todo al entorno de la ciencia política y de la sociología, pero que se está produciendo un nuevo proceso de renovación y de reconfiguración de esas experiencias insularistas o de esa definición de las experiencias insularistas al que nos tenemos que sumar desde, desde lo que llamamos historia del tiempo presente, aquella que nace en Francia con el Instituto y con François Derrida. Bueno, sí, no quiero entrar tampoco en una ardua disquisición teórica, pero lo que quiero que tengamos en cuenta es eso, que nosotros los historiadores también tenemos algo que aportar a este fenómeno que se va dando. Nos encontramos ahora mismo en un proceso de auge, de cierto auge, de relativo auge de este tipo de estudios, producido por dos cuestiones. Por un lado, el desarrollo de los llamados estudios insulares en el mundo desde la aparición o el crecimiento de las revistas como Island Studies o Journal of Marine Studies, que están generando un conocimiento teórico a nivel internacional bastante interesante y que están conectando territorios insulares donde se está produciendo este proceso de auge tan extrañas o tan lejanas unas de otras como Corea, Malta, Islas Feroe o nosotros mismos, donde intentamos plantearnos la cuestión de ponernos, no solo en asuntos de cultura y de economía, sino también de política, en el centro de estos estudios de nuestras redefiniciones como elementos o como estructuras archipelágicas o insulares. Pero hay que tener en cuenta que esto no solo, el periodo de auge no solo viene, está claro, de ese proceso que está viviendo las diferentes disciplinas de las ciencias sociales y humanidades, sino también a un elemento que es palpable, que es que estamos presentes ante lo que podríamos considerar una especie de edad de plata, aunque yo no estoy muy convencido de eso, del insularismo en Canarias, que es palpable simplemente abriendo el móvil, mirando las noticias. En definitiva, lo que queremos hacer aquí, después de esta pequeña introducción, es atender a esos conocimientos previos, qué se definía como insularismo y cómo estamos reconfigurándolo y por qué. Cuando se comienza a analizar las cuestiones relativas al insularismo, la sombra alargada del pleito insular es muy grande. Entonces, las primeras configuraciones de lo que es el insularismo beben directamente de una extensión de lo que es el llamado pleito insular. Es decir, hay una revisión, hay una visión muy gran canario tinerfeña de la cuestión del insularismo o de cómo se producen los insularismos políticos en la democracia en Canarias. Esto nos lleva a una serie de definiciones que en ocasiones quedan cortas. El principal pionero del estudio teórico del insularismo, Juan Hernández Bravo de Laguna, que bueno, como cito ahí 3 estudios, trabajó bastante y fue el primero que definió lo que era el insularismo
como una especie de readaptación, digámoslo así, de aquellos partidos y de aquellas élites surgidas de la escisión de la UCD a los entornos insularizados en Canarias en la década de los 80. Esta definición, que ya de por sí dejaba fuera algunos elementos interesantes, fue ampliada posteriormente por otros autores, en algunos casos desde definiciones, digámoslo así, excesivamente peyorativizadas sobre el término. En esto entraría el discurso, la influencia del discurso político de los años 80, en la que el insularismo prácticamente equivale al diablo. ¿Por qué? Porque hay un concepto de, perdónenme la expresión, peyorativización del término. Entonces, nos encontramos con algunas definiciones, por ejemplo, como la que da López Aguilar, en la que define al insularismo como un taifismo insolidario de orientación populista. Entonces, ante esta configuración o este tipo de definiciones, que son las que más o menos más han aceptado durante el paso del tiempo, creemos que es necesario redefinir, porque en algunas de estas definiciones, en las de Bravo de Laguna y algunos autores, algunos incluso de fuera, lo cual me parece bastante interesante, porque yo soy un defensor de la perspectiva externa, como el caso de Fernández Esquer, encajan como mucho lo que llamaríamos casos del insularismo clásico, es decir, aquellos que se desgajan de la UCD. Y ya veremos, como en el proceso de redefinición, no tanto. Pero la pregunta clave es esta. ¿Y entonces qué hacemos con la Asamblea Majorera? Esa es la pregunta que nos hace reconfigurar y redefinir el concepto. No ya con otros nuevos fenómenos que van surgiendo, ¿vale? El tiempo al final se nos impone y los cambios afectan a esas definiciones teóricas. Nos tenemos que preguntar si Asamblea Majorera es un partido insularista. Hernández Bravo de Laguna ya en el año 89 decía que no, que era un partido influenciado por ello, pero que no lo era. Lo más curioso es que García Rojas, ya que es un discípulo de Hernández Bravo de Laguna, ya sí lo define como tal, pero no entra, no entra a describir o analizar si encaja o no encaja en los patrones. Ese análisis lo hicimos en unas jornadas anteriores, creo que fueron las de 2015 en Fuerteventura, en las que pudimos hacer una caracterización del fenómeno y efectivamente Asamblea Majorera era un partido insularista. Pero para que Asamblea Majorera fuera un partido insularista teníamos que ampliar un poco y redefinir qué era el concepto del insularismo. Y partíamos de una base mucho más amplia en la que encajan modelos que ahora van surgiendo y que sí encajan en esta definición y no en la clásica de Hernández Bravo de Laguna, y que podríamos, grosso modo, definir como una readaptación del entorno regionalista a la realidad canaria, una realidad archipelágica como la canaria, en la que el elemento clave no es la alteridad, como en el nacionalismo, no es la diferencia de la alteridad, sino es el ejercicio del gobierno, es lo que crea el principio de causalidad. Bueno, dicho esto, nos planteamos si Asamblea Majorera entra en la definición clásica, y es más complicado, porque la definición clásica es un poco laxa, no digamos ya en cuestiones como si es populista o no es populista, ¿vale? Porque en algunas de estas definiciones o en algunas de estas conceptualizaciones se ha ligado insularismo muchas veces a circunscripción insular. La circunscripción insular es la que crea el insularismo, como el huevo el que crea la gallina. Y en realidad tenemos Asamblea Majorera desde el año 77, cuando la circunscripción insular es posterior. Es decir, y también tenemos a los herreños, por ejemplo, a los herreños independientes. Entonces, lo que nos vamos a encontrar es que el huevo es antes que la gallina. Entonces, nos vamos a encontrar esta situación. Entonces,
Para ir más allá, ¿podríamos definir a Asamblea Majorera como un partido populista? Pues no encaja en los criterios de la mayoría de los autores que utilizamos de referencia, que los politólogos utilizan de referencia, o que los que nos dedicamos a la historia política no utilizamos de referencia. Y pongo, por ejemplo, los que presentan Vallespín y Martínez Bascuñán, pero no entran los criterios de Flavia Freidenberg, que es, por ejemplo, la autora que yo utilizo de referencia, me parece la que mejor define el concepto para América Latina, pero tampoco de un historiador como es Pierre Rosanvallon, que tiene una de las principales obras sobre el insularismo. Entonces, podemos afirmar que no estamos ante un fenómeno de corte populista. Aún así, eso es solo una parte de nuestra redefinición. Lo importante sí es un partido insularista. Y a través del análisis que hemos desarrollado, analizando el fenómeno, ya sea a través de la asistencia de alguna presentación a ponencia de estas jornadas o de algunos capítulos de libro de reciente publicación, hemos visto que no, que Asamblea Majorera sí que es un partido insularista. Yo creo que lo que define, hay una frase de Mario Cabrera de hace bastantes años, en los que definía Asamblea Majorera, él decía que Asamblea Majorera en esencia era Fuerteventura. Esto es una apropiación al final del discurso de la isla. Entonces, tenemos que tener en cuenta que sí lo estamos definiendo como tal, pero nos estamos saliendo de esa peyorativización del término, ¿vale? Porque nosotros a lo que aspiramos a otra cosa, a redefinir científicamente. Todas las definiciones así peyorativas obedecen a un periodo histórico, los 80, que está por estudiar cómo influye el discurso político y mediático en la ciencia política. Pero bueno, ¿en base a qué podemos afirmar eso? Al trabajo realizado a través de por otros autores que habían estudiado los precedentes, ya sea Velázquez Cabrera, el Partido Majorero, de las publicaciones en Tebeto, de las publicaciones en este foro, pero también de autores como Suárez Bosa, como Millares, como Ferrer Peñate, que estudia la prensa muy bien en el inicio de la transición, cómo se establecen los discursos, cómo se crea el magma necesario para la articulación de Asamblea Majorera. No olvidemos la obra de Bermúdez Torres y sobre Asamblea Majorera, y también a través del estudio un poco de la articulación de la izquierda en la isla de Fuerteventura, la transición, que es un elemento muy interesante y que ayuda a conformar Asamblea Majorera, lo que es el fenómeno de Asamblea Majorera. Entonces nos deberíamos preguntar eso. Esta es la pregunta consecuente. Si Asamblea Majorera, estamos estudiando Asamblea Majorera, a lo mejor Asamblea Majorera es la excepción que confirma la regla. ¿Y nos podemos plantear que es Fuerteventura una realidad aparte? No. Es decir, Fuerteventura es una isla especialmente insularista, es decir, con una dinámica política especialmente insularista, o mejor dicho, insularizada, aunque se pueden utilizar, es una isla con una dinámica política muy insularista y muy insularizada, pero esto se va a dar en todas las islas. Entonces, aquí no estamos descubriendo el Mediterráneo. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es eso, que tenemos una isla con el mayor número de partidos con vocación insular. Es decir, si analizamos todas las elecciones a cabildos insulares, la que presenta mayor partidos insulares es Fuerteventura, 2,1 de media por elección. Es en la que los partidos insularistas tienen mayor potencia, en el sentido de que lo que podemos observar ahí, por encima del 80% de la representación en las primeras elecciones, pero con una media de representación en el cabildo por encima del 50%. Entre el 79 y el 2019. Esto nos habla de una potencia importante. Y además, siempre hemos tenido una continuidad de liderazgos insularistas en el Cabildo de Fuerteventura, solo cortada por el lapso de Blas Acosta, que duró 2 años, en el que además estaba sostenido por partidos insularistas, ¿vale? Entonces, nos planteamos que hay una potencia insularista
y además de eso, el componente que antes decíamos de Isla Pionera, donde se desarrolla el primer fenómeno, incluso antes de la concreción de la democracia. Y nos encontramos con que hay un insularismo dominante que es muy de izquierdas en origen, con el tiempo se va modelando un poco, o bastante, pero es de izquierdas en origen, que no es extraño, pero no es lo habitual, no es lo que más se da. ¿Qué observamos para las otras islas? Para Lanzarote, a raíz de este reanálisis, de esta reconfiguración de lo que significa Asamblea Majorera y lo que significa, digámoslo así, el insularismo, esto coincide con el desarrollo de la ciencia política lanzaroteña, protagonizado por Josu Corujo, Acaimo Viera, chicos muy jóvenes que han estudiado, que bueno, hay una cierta renovación en la politología canaria, y Lanzarote tiene un lugar principal. Aún así, los primeros estudios de revisión los hace Báez García, cuando analiza desde la UCD de Lanzarote hasta prácticamente la inclusión de los insularistas en Coalición Canaria. Esto, además, recibirá una ampliación por parte del mencionado Corujo Hernández, que nos habla de la experiencia del PIL, en el que sí la pone en el seno de aquel insularismo clásico. Y creo que encaja bastante bien, aunque son dos fenómenos totalmente diferentes, con el relato más personalista, más híbrido entre la historia clásica y el periodismo que hace Pomares Rodríguez en su tesis. Lo interesante de Lanzarote, aparte de ampliar un poco y revisitar los modelos que estamos viendo, quizás sería ampliar el espectro a los partidos pequeños, que son los que más nos interesan en esta redefinición. Por ejemplo, partidos que se autoidentifican como insularistas, como Somos Lanzarote, por ejemplo. Lo que pasa es que, claro, eso está muy cerca de nosotros y es complicado. El Hierro también nos plantea una cuestión interesante porque su aparición es muy temprana y su conformación ideológica en un origen, cuando digo el Hierro me refiero a Asamblea Herrera Independiente, Agrupación Herreña Independiente, perdón, su conformación ideológica es muy heterogénea. Y nos encontramos que al ser muy temprano y muy extraño hay mucha mención en la literatura científica, pero poco estudio en profundidad. El primer estudio en profundidad nos lo encontramos con algo de definición más que en profundidad. Nos lo encontramos en 2003, cuando García Rojas define a AI de alguna manera, pero no es hasta 2021, con la publicación de un capítulo de Acaimo Viera, cuando empezamos a analizar en profundidad, o cuando se empieza a analizar en profundidad el fenómeno herreño, teniendo en cuenta que estamos en una situación en la que en la actualidad y las divisiones del insularismo herreño y de la política en el Hierro mandan. Bueno, para terminar, vemos los casos de La Gomera y La Palma, que son interesantes porque las llamamos las del trazo grueso, porque son las islas que, cuando se definía sus insularismos, en La Gomera me refiero al insularismo clásico, no al insularismo reciente, se definían prácticamente como ampliaciones de lo que era el fenómeno tinerfeño, dentro de esa dinámica gran canario tinerfeño céntrica, por así decirlo. Entonces, nos hemos dado cuenta con los últimos estudios que en el caso de AGI tiene una serie de dinámicas propias, una lucha interna, y no tiene tanto que ver con el fenómeno, digámoslo así, tinerfeño, ¿vale? Si lo entramos a analizar en profundidad, no tiene tanto que ver con el fenómeno tinerfeño, sino que es una experiencia propia con contradicciones propias, muchas internas. No voy a entrar en ASG porque podría estar aquí hablando otra media hora. Ya tienes que terminar. Y voy a pasar a las conclusiones, no sin antes decir que API fue estudiado por Martín Pérez en varios estudios y hemos visto, ha observado que hay bastantes diferencias. Bueno, en definitiva, lo que quiero afirmar es que estamos ante un proceso de revisión de la conceptualización sobre el insularismo, que es tan importante acercarnos y definir
un fenómeno tan clave de la política canaria como separarnos de la dinámica de confrontación político-mediática si queremos dejar algo con carácter de durabilidad, que la historia tiene que aportar a estos nuevos estudios, que hay una nueva generación, no solo de historiadores, sino también de politólogos, sociólogos, que reconociendo el legado anterior está por la labor de reinterpretar estos fenómenos y que finalmente creo que uno de los, por eso he decidido traerlo aquí, creo que uno de los contextos claves para redefinir qué son las islas menores, entendidas desde las islas menores, aunque menores no se puede decir, se dice periféricas, pueden ser esta jornada. Muchas gracias.